El verano de 2014 marcó un punto de inflexión en el precio del petróleo con descensos superiores al 55%. Desde entonces, todos nos beneficiamos o sufrimos indirectamente sus consecuencias. ¿Pero qué ha causado este descenso? ¿Quién se beneficia y quién se ve perjudicado? ¿Cuáles son las consecuencias macroeconómicas a nivel europeo? Hasta hace un año, los precios del petróleo se fijaban casi exclusivamente por un cártel, la OPEP, fundado en 1960 y formado por los mayores productores de petróleo. Este grupo de países abría y cerraba la manguera de petróleo con el objetivo de maximizar sus beneficios. Esto ha sido así hasta 2010, cuando Estados Unidos se ha volcado en el método de la fracturación hidráulica, también llamada fracking. ¿Pero qué es el fracking? Consiste en inyectar agua a alta presión, lo que permite que los hidrocarburos atrapados en la formación fluyan hacia la superficie. La extracción del petróleo llamado de esquisto es mucho más cara que la del crudo convencional. Mantener una producción elevada implica perforar constantemente nuevos pozos y necesita así un precio elevado del petróleo para ser rentable. La inmensa mayoría de los campos de explotación de hidrocarburos no convencionales de Estados Unidos es rentable con precios del barril de crudo que oscilan entre los 50 y los 60 dólares, aunque algunos proyectos necesitan que se sitúe incluso por encima de los 100 dólares para no entrar en pérdidas. De hecho, el sistema bancario es fundamental para financiar proyectos nuevos y mantener la producción, ya que en 2 años los pozos se vacían y deben de ser reemplazados por otros. Con la aparición de este método, Estados Unidos creó más de 20.000 nuevos pozos y pasó de ser el mayor demandante de petróleo del mundo a convertirse en el mayor productor mundial. Es decir, que la demanda disminuyó notablemente y la oferta aumentó de forma exponencial. Como consecuencia de estos cambios en la demanda y en la oferta, el precio del barril cayó en picado y pasó de costar por encima de los 100 dólares a costar 45 dólares el barril. La estrategia de la OPEP ante la fuerte bajada de los precios fue aumentar la producción de petróleo, con el fin de que los precios cayesen aún más y expulsar así a los productores con costes más altos, es decir, Estados Unidos. Cuando sus competidores hubiesen salido del mercado, la producción volvería a disminuir y los precios subirían otra vez. En general, los países exportadores han reducido sus márgenes de explotación. Esto afecta en función de lo diversificada que estén sus economías. Países como Irak, Omán, Irán, Algeria, Arabia Saudí, Bahrein, Libia y Yemen son un buen ejemplo de estados sensiblemente dependientes del petróleo. Vamos a analizar 2 ejemplos de países que se encuentran en la cuerda floja por culpa de la bajada del precio del crudo: Rusia y Venezuela. En el caso de Rusia, la situación es dramática. 1/3 de su presupuesto depende de las materias primas que exporta y el petróleo es un pilar fundamental. Para combatir esta brecha en sus ingresos, el Kremlin ha recortado el gasto público y ha devaluado notariamente su moneda, el rublo, hasta un 50%. En este gráfico podemos ver la paridad euro-rublo. Las consecuencias de estas políticas han sido una inflación elevada, déficit presupuestario y un descenso del PIB en 2015 del 4%. Además, pese a formar parte de los BRICS, su porcentaje del PIB dedicado a la inversión es del 20%, a diferencia de China, por ejemplo, que se sitúa en el 43%. Los analistas de Bloomberg aseguran que si el precio del petróleo baja de 30 dólares por barril, Rusia se sumirá en una crisis financiera difícil de superar, así como la imposibilidad de pagar su deuda. Si los precios se mantienen a niveles actuales, los demás países sensibles a la variación del precio del petróleo quebrarán en un periodo inferior a 5 años, quedándose sin cash, a menos de que se diversifiquen. Vamos a analizar ahora el impacto en un país europeo, como el Reino Unido, al ser el que mayor base de datos macroeconómicos tiene en Europa. Una bajada significativa en el precio del petróleo debería incrementar la situación económica de los países importadores sobre los factores de producción y generar reacciones gubernamentales con políticas coyunturales, monetaria y fiscal. En cuanto a la oferta agregada, como el coste de producir una unidad cae puesto que el petróleo es más barato, los productores estarán dispuestos a ofrecer más bienes y servicios en la economía. Por lo tanto, la curva de la oferta agregada se desplaza a la derecha, lo que aumenta la cantidad ofrecida. Entonces, la economía del Reino Unido tiende a beneficiarse del coste reducido de los inputs y aumentar la oferta. A mayores outputs conllevan a un mayor PIB.
created using Powtoon.